mi recuperación de conocer a un capitán médico que me dijo que las cosas podían tener continuación por otro lado, y entré al mundo de la medicina pasando por todas estas cosas, y entré a estudiar medicina después de haber tenido una vida militar. Después de eso, me hice médico, hice cirugía de trauma. La cirugía de trauma es lo que ustedes ven en los servicios de urgencias, el médico que salva vidas o que también le toca ver cómo se van las vidas. Hice cirugía de trauma, cirugía vascular, y eso lo hice durante también unos años. Y al final de este ejercicio dije, ya no más, ya quiero pasar a un estado más tranquilo. Y me fui a estudiar lo que me faltaba en cuanto a cirugía plástica. Me fui a hacer 3 años de cirugía plástica y estuve en Brasil, estuve en México, estuve en Francia y terminé en lo que soy hoy. Esa es la historia hasta el momento. Como todas las historias, sabemos que no todas son color de rosa. Uno escucha y dice, claro, pasó una cosa, la otra tuvo mucha suerte, ¿cierto? Pero sabemos que hay muchos desafíos que se afrontan, digamos, los diferentes emprendedores. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que usted tuvo que enfrentarse en ese proceso? Que hay que salirse de la zona de comodidad. O sea, hay que buscar, estar cómodo no te lleva a tener creación. Hay que producir ese tipo de situaciones y pensar que el flujo de ideas puede ocurrir en cualquier momento, y sobre todo que aprender a escuchar lo bueno, escuchar lo malo, pero que ni lo bueno ni lo malo te desliguen de esa capacidad creativa, de esa capacidad innovadora. Porque siempre, vuelvo y lo repito, el principal obstáculo de innovar es que innovadores son pocos y la gente que está en el otro lado, sí, son más. Entonces siempre va a haber mucha más dificultad y siempre va a haber críticas en contra de lo que uno está pensando, que pues si lo hacen y si le ponen cuidado a ese tipo de cosas, pues realmente las ideas no llegan más allá. La otra cosa es que a veces las ideas, que te lo dije en una entrevista previa que tuvimos, a veces las ideas son de uno y somos muy celosos con estas ideas, y cuando nos ponemos a echarle lápices, matemática y número a la idea, resulta de que ejecutar o hacer esa idea nos va a tener trabajo, nos va a costar trabajo financieramente, y a veces es necesario sacrificar esa propiedad de esa idea, sacrificarla muchas veces, buscar personas que aporten capitales, personas que aporten trabajo muchas veces, encontrar socios, y muchas veces es mejor ser el dueño de un 10% de una idea innovadora exitosa que ser el dueño del 100% de una idea innovadora que nunca saldrá a la calle. ¿Puede contarnos un poco esa experiencia de esa idea, de esa macroidea que usted generó en un principio, lo cual invirtió recursos, contactos, y que me contaba de manera pues jocosa? Yo creo que terminaré con una plaquita allí al final del ejercicio, digamos, de hacer la empresa. ¿Nos puede compartir un poco esa experiencia? Hace aproximadamente 7 años empecé a desarrollar una idea de cómo cómo facilitar la difusión del conocimiento científico que se daba en otras partes del mundo o que se daba en nuestro terreno, cómo facilitar para que
para que esa difusión del conocimiento tuviera una mayor eficiencia y pudiera llegar más rápidamente a la gente. Esa idea empezó como una idea que yo la podía imaginar incluso en metros cuadrados, incluso a tal punto de comprar un terreno para eso. La podía imaginar de una cantidad de formas, pero en la medida en que la idea fue tomando cuerpo y fue tomando más fuerza, se convirtió en una idea donde definitivamente desarrollar algo como imaginarse, quiero que se imaginen algo como un chipichape ligado a una unidad médica como la de Valle Lilí, ligado a un campo de golf como el del Club Campestre, ligado a un hotel grande como un Spivak. Entonces, en eso terminó esta idea, terminó en un gran complejo donde se ayudaría a desarrollar, difundir, diseminar, se ayudaría a facilitar que personas con ideas innovadoras, científicas, pudieran tener cabida o pudieran tener espacio para desarrollar su idea, donde el problema de conseguir la plata no fuera difícil. Entonces terminó en una idea muy grande, una idea de país, sino no una idea de región. Me quedé con el lote comprado porque no cabía en ese lote. Todavía no sé qué hacer con ese lote. Esta idea se va a desarrollar cerca al aeropuerto, a nuestro aeropuerto Bonilla Aragón. En algunos años ya arrancamos en Madrid, en España, porque a veces es más fácil hacer las cosas afuera que terminarlas de hacer adentro. El mismo concepto que les estoy diciendo, un centro de desarrollo científico, un hospital nivel casi que 4 o 5, un centro comercial de grandes marcas, un hotel para recibir 1.600 especialistas médicos innovadores por semana de todas partes del mundo, un centro de difusión de la comunicación que se va a encargar de todo este desarrollo y de llevar cada conferencia que se haga aquí o en Madrid o en Dubái, que se lleve hasta el médico que en Australia se levanta el domingo y busca en su canal de DirecTV un pago por ver y es ortopedista y quiere ver qué se está haciendo en robótica para las rodillas o algo así. Esa idea tuve que entregarla a mucha gente que puso mucha fuerza y muchos granos de arena. Y bueno, ya se está haciendo en España y seguramente se va a hacer pronto un poquito de trabajo acá, pero seguimos insistiendo en que la podemos hacer aquí a 1 kilómetro del aeropuerto Bonilla Aragón, en unos terrenos muy grandes que ahora son cañeros, pero ya pues logra uno hacer la idea y le tocará la placa del 100%, pero es muy bueno eso, el que le toque a uno la plaquita y poderse uno sentirse bien de que está haciendo cosas para que el mundo cambie. Yo creo que el motor de la innovación es ayudar, es la ayuda social, es la responsabilidad social. Ese es el motor. Uno tiene que innovar para que el mundo cambie. Bien. Una pregunta ya partiendo de experiencia. Usted ha tenido no solamente un negocio, sino que ha tenido varias posibilidades de tener varios negocios. ¿Cuáles cree usted, nos recomienda que son las claves que uno tiene que tener en cuenta para hacer crecer una empresa? Bueno, dentro de la estructura primaria, dentro de mi estructura primaria, pues durante el paso del tiempo, durante todos estos años, me he ido
uniendo a personas muy interesantes. Lo principal es el recurso humano, gente que sea capaz de soñar con uno, de caminar los caminos que uno quiere que se caminen, y eso es algo fundamental, crear equipo. Yo creo que de las cosas importantes es tener equipo. Después de tener equipo y antes que cualquier otra cosa, es saber que muchas veces el estudio de mercado te dice que no puede ser posible. Entonces, es mi experiencia personal. No pretendo que sea, que la gente, esto lo vuelva una experiencia colectiva, pero pienso que cuando uno tiene una idea innovadora, muchas veces hay que hacerle caso omiso a los estudios de mercado. En cada idea que he tenido siempre he tenido algo que me ataja, y es que los estudios de mercado no han sido favorables. Pero he llevado la contraria y pues me ha ido bien en ese pedacito. Eso es básicamente. ¿Habría otra, digamos, clave a tener en cuenta, sobre todo con los equipos con los que uno trabaja? Porque sabe uno que los equipos es algo complejo, trabajar con las personas que uno vincula. No siempre, yo pienso que al crear equipo es siempre que tengamos sentido de pertenencia, que la gente que está alrededor de uno sea también dueño de un poquito de lo que uno está haciendo. Así lo hago yo con mi equipo primario. Las ideas que se desarrollan son ideas que se hacen, pero donde también ese equipo primario, que normalmente está devengando una asignación mensual por su trabajo, si logramos hacer las cosas también son dueños de ese pedazo de idea, ¿no? Hacer equipo, hacer amigos, hacer socios, hacer familia, es importante. Se comparte un poco de la utilidad también, ¿no? De Sí, la propiedad de él. De eso se trata. Se trata de que todo el mundo sienta que está logrando desarrollarse, que no está detenido. Eso es con una innovación también organizacional, la forma diferente de hacer que el equipo se sienta propio y realmente propio, ¿no? Yo quiero también que el público, si tiene alguna pregunta, no solamente las preguntas las haga yo, tienen alguna inquietud que quieran hacer, podamos también irla desarrollando. ¿Les parece? ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud? Aquí hay una inquietud. ¿Me colaboran, por favor, con el micrófono? Gracias. Muy buenas tardes. Doctor, tengo una pregunta. Quisiera saber si usted es el mentor de Suave Brisa y cómo le llegó esa idea a su mente y cómo la desarrolló. Muchas gracias. Bueno, Suave Brisa Lipoescultura es la forma diferente o la forma innovadora de generar una lipoescultura en las personas. Hace 10 años percibí que existía dentro de mis pacientes vasculares, existía una necesidad de mejorar su peso. Aunque la lipoescultura es un procedimiento para generar formas, eso se dijo hace 40 años. La lipoescultura, creo que en toda la experiencia que tengo yo en este momento, no solamente genera forma, sino que genera bienestar, salud y posibilidades de que las personas puedan tener una vida con una mejor calidad.
la idea me surge con mis pacientes vasculares. Antes dije que fui cirujano vascular y cirujano de trauma, y había un lío grande de cómo el paciente vascular o paciente en recuperación o paciente post-trauma que ya había salido de todo este proceso, el sobrepeso o todas las cosas que conllevaba el sobrepeso, pues le generaba un proceso de recuperación muy lento. Vi en esos pacientes la necesidad de crear algo que los motivara y de que poder hacer algo. Y realmente la idea fue como oportuna, como muy rápida, porque me hice unas preguntas regulares que normalmente se hace uno, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que a este paciente lo podamos llevar a una cirugía donde todo lo rechaza de la cirugía? Entonces, ¿por qué este paciente es rechazado de la cirugía si el señor está controlado, si está tomando sus medicamentos, si a pesar de ser hipertenso o diabético tiene sus cifras de azúcar bien, sus cifras de presión bien? ¿Por qué no lo puedo llevar a esta cirugía para ayudarlo? El por qué básicamente era la forma en que se hace y se hacía la cirugía convencional, y era que se utilizaban químicos y un proceso anestésico donde se involucra el sistema nervioso central, y como ustedes todos los días muchas veces tienen oportunidad de escuchar que entre más conocemos del cerebro nos damos cuenta de que nos falta muchísimo más por conocer. Todo lo que ocurre y acontece en el cerebro en el proceso de iniciación de una anestesia, del despegue o del aterrizaje de una anestesia todavía nos sorprende. Y es por eso que, a pesar de que pacientes con estudios previos antes de una cirugía, gente joven, con estudios todos buenos, mueren durante la cirugía o mueren en los minutos posteriores a ella, porque el proceso de la anestesia sigue siendo un proceso con mucho detalle aún desconocido. Entonces, la grasa está debajo de la piel. Si nos da frío, nuestra piel cambia el color de la piel, y básicamente se debe a que la grasa que está debajo de la piel es la que lleva a la vascularización, y cuando la gente tiene esos episodios de frío, cuando va para la finca o cuando va para el páramo, o en aquellos que se han perdido en la nieve o en el bosque, o los escaladores, se encuentra que todos los sucesos de hipotermia y de baja de temperatura que se transmiten a la piel y que por ende se transmiten a perder partes distales de las extremidades, como los pulpejos de los dedos, como la punta de la nariz. Siempre cuando una persona se pierde en un páramo, en un nevado o un escalador, pues siempre encontrábamos lesiones periféricas de algo que se producía realmente por debajo de la piel, y se producía en la grasa que está por debajo de la piel. La idea no era nada, tal vez fue una buena idea en un momento adecuado, pero pensar que la grasa se podía extraer administrándole frío por continuidad, por contacto, como quien mete el hielo en la Coca-Cola. Tú tienes tu vaso de Coca-Cola, está caliente, coges el hielo y lo tiras allí, y al ratico la Coca-Cola está a una temperatura agradable, rica, y el vaso también se ve muy, muy, muy rico también. Entonces, el pasar, no cubos de hielo, pero sí solución salina fría a la grasa, ¿sí? Disminuye en unos grados centígrados la temperatura del cuerpo, que es 37 grados, la baja a unos 30 grados, y con eso es suficiente para que el paciente baje vascularización, baje inervación, y pueda uno retirar la grasa
sin que haya ayayay, sin que haya dolor, ¿no? Eso fue lo que pensé y lo que se está haciendo actualmente. Bajar la temperatura con solución salina.